Amigos, seguidores y apreciadísimos patrocinantes de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán siempre un canal completamente libre y totalmente independiente. No es fácil. En algún capítulo anterior hice la descripción de ciertos movimientos mesiánicos judíos que causaron tanto horror como sensación, mucha sensación, en el este de Europa entre los siglos XVII y XVIII. Movimientos que siguen existiendo, aunque algunas cosas han cambiado para peor, pero de eso les hablaré junto con una profundización del tema de la contrainiciación en un video futuro. Y desde ya les aviso que muchos temas que estoy abordando en esta serie para entender el Medio Oriente serán repetidos y reiterados en nuevos videos para poder interconectar mejor ciertas relaciones que no se pueden describir siguiendo una trayectoria lineal, bidimensional, una línea de tiempo simple. Se trata más bien de tejidos tridimensionales, ¿no? Así que hoy no será la última vez que les hable del sionismo, así que prepárense. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias inmediatas de estos fenómenos que son esencialmente perversos, profundamente perversos? Y me estoy refiriendo al sabateísmo franquista, por ejemplo, eh, que describí en capítulos anteriores. Bueno, estos fenómenos del judaísmo que surgió de la modernidad parten en realidad de un presupuesto. Primero, la negación de los mismos preceptos religiosos. Y segundo, una especie de asimilación del mundo judío al mundo profano, eh, según el mundo de los goim, como es que se les llama a los gentiles, pero desde dentro, para liderar al mundo, pero desde dentro. Y este tipo de corrientes mesiánicas que convergieron luego en el siglo XVIII en lo que se llamaría la Ilustración judía. eh, Esa ilustración fue ni más ni menos que el fermento cultural del cual nació el sionismo en el siglo XIX, un movimiento prácticamente constituido por intelectuales, por ideólogos. Y es por eso que el sionismo debería ser un movimiento secular, pero de un secularismo muy particular, porque del judaísmo original mantiene intacto todo el poder mesiánico y todo el espíritu mesiánico, pero abrazando lo que son las ideologías modernas. En realidad, todos saben, a partir de cierto nivel cultural o político, que el sionismo en realidad, y todos conocen la figura de Theodor Herzl, su fundador, en realidad es un paquete, un producto, un proyecto, donde la gran fuerza impulsora fue sobre todo la familia Rothschild, los banqueros Rothschild. Theodor Herzl era un ideólogo, pero son los Rothschild quienes impulsaron el movimiento a fondo, fueron quienes pusieron su cara, hicieron su operación en las vetas del poder. Recuerden la declaración Balfour, o mejor dicho, la operación Balfour, y sobre todo los Rothschild aportaron el dinero, sobre todo el dinero, para poder engrasar y lubricar debidamente al proyecto sionista, sobre todo cuando éste logra encajar con el proyecto imperialista inglés, primero inglés, luego angloamericano, hoy en día atlantista.
proyecto de conquistar y colonizar al Medio Oriente, diseñando desde el principio, porque fue desde el mismo principio, diseñando fronteras de forma que las naciones que se iban delimitando, estoy hablando del diseño que se hizo a raíz de la caída del Imperio Otomano, después de la derrota de ese mismo imperio, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, desde el mismo principio, Francia e Inglaterra se ponen a diseñar en esa zona, en la zona que antes era del Imperio Otomano, se ponen a diseñar fronteras de forma que las naciones que se iban delimitando fuesen siempre naciones inestables, proclives al caos, mediante operaciones de divide y vencerás, de gobernar los opuestos, operaciones de polarización, de sembrar odio y discordia, de crear grupos y hermandades terroristas de lado y lado, para luego ponerlos a enfrentarse y luego poderlos exportar e incluso usarlos en Europa o Estados Unidos, si hiciese falta. Eh, eh, es que todo esto que les acabo de describir, que es el eterno follón, el embrollo sin fin, que es el Medio Oriente, es algo que se podría definir perfectamente como caos por diseño, a propósito, o caos preprogramado. Y en este diseño, el sionismo cumplirá una función indispensable, múltiple, una función de división, confusión, irritación, hostilidad, discordia, abusos, desalojos, exterminio y sobre todo una función de gran vigilante y perro de presa colonial para el imperialismo angloamericano. Y los Rothschild y otros banqueros judíos no dejarían de inyectar dinero hasta lograr la ocupación del territorio, los primeros asentamientos, la creación y fundación del Estado mismo de Israel, el financiamiento de su funcionamiento, no solo el inicial, la compra de armas, de muchas armas, además armas de punta, de primera calidad, la inversión en tecnología agropecuaria, el milagro agrícola, que es algo que hay que reconocerles, el programa nuclear, es que prácticamente se podría decir, ahí se podría decir que cada centímetro de Israel es una obra de los Rothschild y grupos afines, incluyendo la gran influencia que el judaísmo tiene en los Estados Unidos, porque allí hay otros judíos con otros bancos que también ponen lo suyo. Y también está la muy poderosa, poderosísima mafia judía que también puso lo suyo, desde Miami y Nueva York para Israel. Y no siempre estuvieron de acuerdo con los Rothschild, ¿eh? Pero ese es un chisme que no les contaré por los momentos. ¿Y qué es lo que dice u ofrece el sionismo? El sionismo afirma que la expectativa mesiánica en realidad no tiene sentido si se entiende en un sentido religioso. De hecho, muchos sionistas se declaran absolutamente ateos, especialmente los de esa época, en el siglo XIX. Pero todavía hoy en día, un alto porcentaje de sionistas se declaran judíos no religiosos, o sea, ateos o agnósticos. Es más, yo debo conocer como a 10 o más sionistas.
Y de todos estos sionistas que yo he conocido en mi vida, no recuerdo a ninguno que fuese religioso, ninguno. De hecho, según el sionismo ateo, los preceptos del judaísmo deberían ser abolidos y el pueblo judío ser visto única y esencialmente como una nación, en el sentido más laico del término, en el sentido más occidental del término, además, una nación con una especie de misión secular, entre comillas, con una misión secular en el mundo, la cual es una visión de progreso y una misión de mejorar la humanidad. Pero ¿a partir de qué? De tener un estado liberal, como todos los demás de Europa y de Occidente. Y bueno, lo que les acabo de decir es el credo inocente del sionista ideal, que en realidad no existe porque los hay de todo tipo y no todos son malos, por cierto. La otra cosa que pasó con el sionismo es que entró en colisión directa y frontal con el judaísmo ortodoxo, que le dijo no, y todavía hoy en día le dice no al sionismo. ¿Por qué? Porque viola la ley de los llamados tres juramentos, que deben ser, primero, no conspirar contra naciones extranjeras que admiten y amparan a los judíos, es decir, no rebelarse contra ninguna de las naciones del mundo. Segundo juramento, no regresar masivamente a Jerusalén, a la Tierra Santa, antes del advenimiento mesiánico, antes de la llegada del Mesías. En otras palabras, no hay que traspasar los muros del exilio. Y el tercer juramento es no reconstruir el templo, porque si Dios quería que el templo fuera destruido en el año 70, solo Dios puede reconstruirlo. Es decir, no se debe precipitar o acelerar el final de los tiempos. Ese es el mensaje definitivo, final, el importante, eh, que transmite el judaísmo ortodoxo. Eh, Ahora entienden cuando ven una protesta de judíos ortodoxos llevando la bandera de Palestina. Bueno, esos judíos afirman que un verdadero judío no debe ser sionista, debe rechazar al sionismo y algunos, porque también entre los ortodoxos hay sectas distintas, hasta algunos condenan la existencia del Estado de Israel y lo consideran sacrílego, blasfemo. Y hay un grupo de estos ortodoxos, porque el judaísmo siempre está dividido en muchas ramas. Hay un grupo que más de una vez ha aceptado invitaciones del gobierno o instituciones de Irán para participar en conferencias en la mismísima Teherán, apoyando a los iraníes contra el sionismo. ¿Qué tal? Bueno, volviendo al tema del sionismo como nacionalismo, nos encontramos con que, dado que el sionismo no es un movimiento religioso, ¿qué hace? Pues pasa por alto todo esto, pero reevalúa el mesianismo en una clave estrictamente secular, para no decir francamente atea. De hecho, el sionismo inicialmente abraza una ideología que es totalmente socialista, colectivista. Recuerden los famosos kibbutz. ¿Y qué es un kibbutz? Es una comuna, un lugar donde se practica el colectivismo. Y este tipo de comunidades ideales, construidas en Palestina a partir de 1910, fueron construidas siguiendo un socialismo estrictamente nacional y racista.
porque en ese entonces, dentro de estos kibbutz, todos eran iguales, pero solo si todos eran judíos. Y a partir de ese momento se establece una especie de esquizofrenia interna, porque cuando nace el Estado de Israel, el problema será establecer quiénes son los judíos, porque eres judío como qué, como seguidor de una tradición religiosa particular llamada judaísmo, o porque eres racialmente judío. ¿Y qué significa ser racialmente judío? A ver, ¿quién decide quién es judío y quién no? Porque una vez relegado el aspecto religioso, ¿qué haces? Porque el judío no es una raza, no es una etnia. Hay judíos de todos los colores, incluso negros. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un francés, entre comillas, que es un ex católico y un francés que es un ex judío? Está en el apellido, en el nombre. Pues bien, en algún momento de la fundación del Estado de Israel, incluso se tuvo que establecer un colegio rabínico para establecer quién es judío y quién no, por lo que debes ser judío si desciendes de una madre judía y así sucesivamente. También puedes ser un no judío, pero te has convertido al judaísmo. Es decir, se creó toda una especie de esquizofrenia colectiva en un estado que se considera, supuestamente se considera laico, nacionalista, moderno y liberal. Todo entre comillas, por favor. Que, sin embargo, conceptualmente está ligado a una identidad que durante siglos fue exclusivamente una identidad religiosa y nunca ha sido una identidad racial, porque el judío como raza nunca ha existido. Y ese es el tema. Es como si uno quisiera crear un Estado católico y qué significa en términos reales y concretos crear un Estado católico. ¿Cómo establecer que eres católico? Por el color de los ojos, por el apellido. Y esta, en realidad, es una razón de peso para que el judaísmo ortodoxo en general se oponga con tanta fuerza al sionismo, incluso considerando a los sionistas como enemigos de la fe misma, hasta que más o menos a principios del siglo XX, allá por los años 20, comenzarán ciertos intentos de conciliación entre estas dos corrientes. En particular fue un rabino de origen lituano, pero nacido en Jerusalén, el famoso rabino Abraham Kook, el que fundó un movimiento que luego se llamará Bloque Nacional, el que propuso una especie de santificación entre comillas, del sionismo en un sentido bastante particular. Pues resulta que el sionismo no era un movimiento maldito, como lo había considerado hasta entonces el judaísmo ortodoxo, sino un instrumento divino. Porque cuidado porque en realidad el verdadero Mesías no es el Mesías que está por venir, no es una figura espiritual que será enviada por Dios para cumplir las profecías, sino que el Mesías somos nosotros. Por lo tanto, la idea del Mesías pasa de ser un Mesías futuro, personal, a un Mesías actual, colectivo. Es el pueblo judío como tal el Mesías. Por lo tanto, los sufrimientos del Mesías descritos en el libro de Isaías, por ejemplo, son los sufrimientos del pueblo judío y los triunfos del Mesías
son los triunfos colectivos del pueblo y de los sionistas, aunque aparentemente sean ateos y coman carne de cerdo y cometan las peores violaciones de la ley judía. Sin embargo, son parte del pueblo judío, por lo que sin darse cuenta, ellos también actúan como Mesías. Y en este pasaje, lógicamente, algunos encuentran cierta conexión con Shabtai Zvi o Jacob Frank. No una conexión directa, pero si este bloque nacional considera que sionistas ateos que cometen las peores violaciones contra la ley judía, de todos modos son judíos y más aún son mesías, entonces, ¿cómo discutirle históricamente a los del sabateísmo franquista su condición de judíos y como pueblo judío su condición de mesías? Entonces, esos perversos tenían razón de alguna forma. No estaban tan locos, o al menos lo estaban tanto como el rabino Cook o como los sionistas y los del bloque nacional, porque ¿cómo haces la distinción? Bueno, la respuesta tiene algo que ver con el hecho de que tanto en medio de los sabateos franquistas como de los sionistas, y ni hablar de los cabalistas, hay mucha contrainiciación. Y la contrainiciación se burla, sobre todo se burla de contradicciones como estas. Se podría decir que se alimenta de ellas. Y vamos a decirlo de una vez por todas. Señores, si hay un lugar en la tierra lleno de satanistas e impregnado de brujería, cábala y toda suerte de ocultismo y sectas secretas y templos ocultos de sacrificio ritual, ese lugar es la que supuestamente llaman la Tierra Santa, donde las atrocidades se cometen a la luz del día y a la vista de todos, y con gritos de júbilo, desde hace un tiempo. Y aquí estoy hablando del plano terrenal, ni les hablo del plano intermedio. Eso es algo indescriptible. Bueno, lo que pasa es que Israel estaba destinado a entrar en fase delirante. Estaba destinado a entrar en ibris mucho antes que cualquier otro país. Y con el apoyo de los sionistas y de los neoconservadores americanos, que no descansarán hasta activar el inicio del ciclo final de los tiempos, pues señores, busquen su asiento rápidamente, porque la función ya empezó. Y es así como al final nos encontramos con el movimiento sionista entre comillas, santificado y mesianizado completamente. Y así es como en el judaísmo, la corriente entre comillas definida como religiosa y la más estrictamente laica, y no francamente laica, por no decir atea, al fin pudieron felizmente casarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque 3 años después, en 1948, se produjo el nacimiento del Estado de Israel. Y con la evolución que ocurrió en este movimiento posteriormente, llegamos a una especie de fusión entre este sionismo que originalmente era exclusivamente ateo, no religioso, incluso antirreligioso en algunos casos, con el judaísmo religioso. De hecho, los primeros ocupantes de las aldeas de Cisjordania, por ejemplo, serán todos seguidores del rabino Cook, del bloque nacional. ¿Por qué?
porque partiendo del supuesto de que la tierra debe pertenecer enteramente al pueblo de Israel, Cisjordania también debe ser recuperada. Por lo tanto, estos judíos evolucionados, tan sionistas como religiosos, serán los primeros en establecer los primeros asentamientos judíos en Cisjordania en los años 70, aunque inicialmente el ejército israelí hará que los desalojen, porque en gran medida todavía para esa época la sociedad israelí era realmente laica, o al menos alejada de este tipo de cuestiones. Pero poco a poco, y a fuerza de insistir, al final esos asentamientos se empezarán a construir y a expandir en toda Cisjordania hasta el sol de hoy. Y los hubo que hicieron lo mismo o intentaron hacer lo mismo en Gaza, pero luego en Gaza hubo una retirada definitiva. Ahora no recuerdo la época exacta, pero fue más o menos por aquella época, a principios de los años 70, más o menos, época donde de paso se comienza a hablar del sionismo cristiano, del cual comentamos algo en el episodio 2. Creo que fue en el 2. Bueno, no importa. Aquí lo importante es que el sionismo mesiánico habría seguido siendo un fenómeno que no habría pasado de ser una exigua minoría dentro del mundo judío si no hubiese recibido un apoyo económico concreto, concreto y fuerte por parte del sionismo protestante evangélico, el sionismo que llaman cristiano. Y esta es la razón por la cual hoy en día nos encontramos con una coalición de fuerzas, un verdadero fascio, y me perdonan la palabra, pero es justamente eso, un fascio de fuerzas que comprenden por una parte el sionismo hebraico, el sionismo cristiano protestante y el fascio o coalición se completa, es completado por el Islam wahabita, por el wahabismo, que se encuentra estrechamente ligado a los otros dos por motivos estratégicos, geopolíticos. Basta pensar en el odio común que todos ellos sienten hacia Irán, aunque en los últimos tiempos Arabia Saudita ha dado muestras de vacilación, como ya les comenté. No se olviden que ante la masacre inaceptable que está ocurriendo en Gaza, ellos se cuadraron con Palestina y secretamente y no tan secretamente se han reunido emisarios oficiales de los gobiernos de Irán y Arabia Saudita. Y se trata de reuniones formales, oficiales. Hace días hubo incluso una reunión oficial entre cancilleres. Recuerden que los famosos acuerdos de Abraham no fueron firmados por los saudíes, por alguna razón. Pero esta es una novedad de última hora, y si no fuera por la crisis palestino-israelí impulsada por los Estados Unidos, estaríamos como durante la época de la presidencia de Trump, con Trump muriéndose de las ganas de hacerle la guerra a Irán, y Arabia Saudita parecía estar de acuerdo con eso. Hasta le dijo a Israel que podían usar su espacio aéreo. Pero bueno, finjamos que estamos en 2016 y obviemos por un momento el presente. Recuerden que allá por esos años del trumpismo, más o menos 2016, había una coalición, una alianza fuerte entre sionismo judío, sionismo cristiano y wahabismo, promovida más que todo por Jared Kushner. No sé si se acuerdan del personaje, cuñado de Trump. Y eso no se puede negar, es un hecho histórico. Y a este fascio habría que sumarle un grupo
una corriente política muy importante y muy poderosa en la política americana, que son los neoconservadores, mejor conocidos como los neocons, un movimiento de gran influencia que es además transversal, porque los hay de derecha como Mike Pompeo o John Bolton, y los hay de izquierda como Hillary Clinton. Y se trata de un movimiento, vamos a llamarlo movimiento más que grupo, que paradójicamente es una derivación del trotskismo, del marxismo de tipo trotskista y de una especie de visión invertida de ciertas antiguas doctrinas esotéricas, porque en ellos nos encontramos con una visión de lo sagrado invertido. ¿Escucharon bien? Dije lo sagrado invertido. ¿Y, y dónde fue que yo hablé de visión invertida, esoterismo y de lo sagrado invertido? ¿Lo recuerdan? Fue en algún capítulo anterior, ¿verdad? Pero cuidado, muchísimo cuidado con atar cabos antes de tiempo. Calma, que a ese punto llegaremos y no será fácil ni de entender ni de aceptar a nivel racional. A ver, ¿qué es lo que afirma el pensamiento neoconservador? Que cuenta con toda una serie de figuras importantes e incluso decisivas en la política americana, con capacidad de influir en la política tanto en la derecha como en la izquierda. Pero ¿qué es esencialmente lo que afirma esta doctrina? Pues que existe una élite a nivel mundial, una élite muy privilegiada en cuanto a inteligencia y potencia del pensamiento, donde todos están plenamente conscientes de algo. ¿Y de qué están conscientes? Pues de la nada. Son conscientes de la nada, porque el objetivo final del mundo es la nada. Por lo tanto, el único fin de la humanidad es la voluntad de poder. Y en esto se retoma el concepto en sentido estricto del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Pero esta voluntad de poder se expresa sobre todo como la voluntad de poder de una civilización, de una cultura o nación del mundo con respecto a las otras. ¿Y cuál es la civilización más poderosa? Por supuesto que es nuestra civilización. Por lo tanto, lo que debe reforzarse es esencialmente la civilización occidental. ¿Y qué se entiende por civilización occidental en el pensamiento neoconservador? Pues esencialmente es la porción anglosajona con sus sirvientes satelitales y colonias sobre todo europeas. Y debe distinguirse además, y por ejemplo, de la propia civilización iberoamericana, que debe ser considerada una especie de variante, pero subordinada y periférica de la civilización occidental. Por lo tanto, completamente separada de las otras realidades, porque además habría muchas más, porque también hablamos de una civilización de la India y una civilización del lejano oriente, y las menos compatibles con la civilización occidental serían la civilización islámica y también el bloque eslavo ortodoxo, liderado por serbios y rusos, que es tradicionalmente el enemigo. ¿Por qué? Porque ocupa lo que los anglosajones llaman el heartland,
el corazón de la Tierra, término que viene de un famoso artículo del geógrafo Halford Mackinder, que según algunos estudiosos es el fundador de la geopolítica. Lo que pasa es que no se puede negar que Rusia está en el centro de ese solo continente llamado Eurasia y por lo tanto ocupa ese lugar fundamental y estratégico, que es como el ombligo del mundo, ya que desde él se puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo sin necesidad de rutas acuáticas. Prácticamente se puede llegar a los Estados Unidos atravesando un cortísimo mar un cortísimo, ¿cómo se llama? Una cortísima porción de agua, muy corta, realmente corta. Por lo que estas dos civilizaciones, la musulmana y la eslava ortodoxa, deben ser destruidas o de alguna manera totalmente domesticadas. Bueno, amigos, les estoy describiendo parte de lo que constituye el pensamiento neoconservador, el cual incluso antes de la presidencia del propio George W. Bush estaba empezando a afirmarse como la ideología fundamental de la geopolítica estratégica estadounidense. Ideología basada, por ejemplo, en lo que ellos llaman la guerra infinita. No sé si se recordarán del famoso discurso de la guerra infinita de los Estados Unidos contra el terror, contra otros países del Medio Oriente. Y esto se conecta con un documento aún más famoso que se llama el Documento sobre el siglo XXI americano, escrito por los principales pensadores neoconservadores de los Estados Unidos, donde ellos hablaban en el año 2000, un año antes del 2001, de la necesidad de reformar completamente el poder de los Estados Unidos, porque ese poder siempre debería ser la manifestación externa de la potencia de la civilización occidental. Y si no se reorganizaban a todas las fuerzas americanas, éstas seguirían debilitándose. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría había terminado. Entonces, dicen los neoconservadores, era necesario que ocurriese un acontecimiento que fuese casi traumático para el pueblo estadounidense. Y es aquí donde aparece la famosa expresión de la necesidad de un nuevo Pearl Harbor, es decir, de un acontecimiento impactante para despertar al pueblo y permitir una guerra infinita contra los enemigos de la civilización occidental. Y al año siguiente ocurrió el 11 de septiembre, mejor conocido como el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, amigos, es todo por hoy. Para no pasarme de tiempo, ya saben que es algo que me dificulta demasiado la vida, porque editar, postproducir y publicar, eso se lleva su tiempo. Así que muchas gracias por la atención hasta el final. Manténganse humanos y nos veremos pronto, muy pronto.